el Día Mundial del Agua, así que vino Yamila Herrera. Le damos un aplauso para darle la bienvenida de la Cruz Roja, así que está de rojo. Así es. ¿Cómo estás, Yami? Muy bien. Primera pregunta es, ¿por qué es el Día Mundial del Agua y qué enfoque tiene? ¿Cuáles son los objetivos? Bien. El Día Mundial del Agua surge hace ya muchos años debido a el acceso al cual tienen muy pocas personas a nivel mundial. Hoy en día, 2023, como para darte un margen y contarles a las personas que nos están viendo en vivo en casa, Sí. 1 de cada 3 personas no tiene acceso al agua segura. ¿Sí? El agua que por ahí nosotros abrimos la canilla y tomamos del grifo, eso no sucede en grandes partes del mundo. Entonces, teniendo en cuenta que el agua es un recurso necesario para la vida, para la hidratación, la higiene, la comida, poder curar heridas, por ejemplo, es que se toma conciencia a nivel mundial el 22 de marzo sobre el uso y la conciencia a tener el agua potable, segura y seguir manteniéndola a futuro. Claro, y con esa agua higienizarnos para no transmitir enfermedades. Totalmente. La pandemia para todos fue como un pantallazo muy fuerte de la importancia que tenía el lavado de manos, pero ese número es alarmante. 1 de cada 3 personas no tienen acceso al agua potable, algo que damos por sentado los que vivimos por ahí en las grandes ciudades, que uno abre la canilla y obviamente que está para tomar, y no es siempre así que es muy importante que estemos conscientes de eso. Totalmente, o quizás sí tenemos agua potable, pero no en nuestros hogares, sino que tenemos que desplazarnos para Ir a lograr buscarla. conseguirla. Entonces es por esto que la importancia que se toma desde las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud es el día 22 de marzo, Día Mundial del Agua, para tomar conciencia de la importancia de este recurso. Bueno, Yami trajo cositas como para que aprendamos en casa a manejar mejor el agua, así que primer consejo que nos trajiste para hoy, Yami. Bien, primer consejo, teniendo en cuenta que el agua segura es necesaria para lo que es la salud de las personas, vamos a vamos a tomar en cuenta el primer tip, que es el lavado de manos, ¿sí? Algo que recién mencionabas con la pandemia del COVID-19, es algo que el lavado de manos resurgió como súper importante. Es bueno que sepamos que no es solo para prevenir el COVID, sino que un montón de otras enfermedades más que se transmiten justamente con lo que más usamos, que son nuestras manos. Sí. Tocamos picaportes, tocamos la sube, tocamos la baranda del colectivo, del subte. Bueno, mantengamos las manos limpias. Bien. Y para eso vamos a ir a la bacha. Sí. Lavado correcto de manos, Vamos Exacto. a hacer. Vos guíame. Bueno, primero, Sí. vamos a abrir el grifo Sí. y a mojarnos bien las manos, ¿sí? Vamos a colocarnos un poquito de jabón y vamos a lavar, primero que nada, las palmas, Sí. los dorsos, entre las uñas, ¿sí? Ahí. Los dedos gordos, bien lavados, eso. Ahí va. Las muñecas, bien. Esta parte Enjuagamos. Las muñecas, muchas veces queda sin sí. lavar la muñeca, ¿no? Importantísimo, algo que vos no tenés, pero que muchas personas suelen usar: anillos, pulseras, relojes, mangas largas. Vamos a tratar de sacarlo y despejar bien las manos. Pasamos a enjuagar, ¿sí? Y ahora vamos a cerrar el grifo. Y acá un dato importante: si yo estoy lavando mis manos en una canilla que no es la de mi casa, Sí. si yo tuviera servilletas, por ejemplo, voy a agarrar una servilleta, Y cierro cerrar el con eso. grifo y después con otra servilleta me seco. ¿Por qué? Porque si yo con las manos limpias, como vos las tenés ahora, cierro el grifo, me las vuelvo a ensuciar. Perfecto. Entonces es importante con una servilleta poder hacer el cierre del grifo. La gran ¿sí? codito, si no. O el codito también, Uno exacto. aplica en el monocomando, uno lo hacía mucho y claro, en la pandemia nos volvimos todos así. Totalmente. Mucho más conscientes. Pero es muy loco, hay un número que escuché hace poco, te voy a hacer caso con lo de la servilleta. Perfecto. Que tiene que ver con los partos, que se había reducido un montón la muerte de mujeres en partos porque los médicos empezaron a lavar las manos. Porque hasta Totalmente. ese momento se hacían los partos con las manos sucias y había mucha
mucha mortalidad por esa causa, y cuando los médicos empezaron a lavarse las manos cambió todo. O sea que la importancia de lavarse las manos en tu casa es fundamental. Sí, no solo los partos, toda Todo, situación que tenga que ver con primeros auxilios, con atención de la salud, que involucre el uso de las manos, hiper mega necesario mantenerlas limpias. De hecho, por ejemplo, la recomendación es utilizar guantes. Por más que utilices guantes, te vas a lavar las manos antes y después de la atención que hayas hecho. Muy bien. ¿Sí? Bueno, primer lavado de manos ya lo tenemos Exacto. manejado. Ya lo tenemos. Sí. Si tenemos una lista de checklist, primer paso, Está listo. hecho. ¿Cómo seguimos? Vamos a pasar ahora a lo que es la higiene de alimentos, ¿sí? En este caso frutas y verduras. Sí. En este caso vamos a utilizar una manzana, ¿sí? Como toda verdura, fruta, hortaliza, ¿de dónde crece? De la tierra. Excelente. Bueno, la manzana sale del árbol. De la manzana del árbol, pero sí se va a transportar en un cajón, va a tener una manipulación por diversas partes, verdulería, logística, cultivo. Entonces, necesario cuando llega a nuestro hogar, antes de consumirla, higienizarla. Bien. ¿Sí? Primero, como esto tiene, vamos a imaginarnos que tiene bichitos, microorganismos en la capa superficial de afuera, vamos a pasar a la bacha a lavarlo, ¿sí? Bien. Vamos a dejar, y esto importantísimo, con agua que corra, Perfecto. ¿sí? Para que toda el agua que corre se lleve, ¿sí? Bien. Vamos a dejar que vamos a hacer una primera enjuague con agua corriente. Sí. Y ahora pasamos a la higiene Sí. con agua segura con lavandina. Perfecto. ¿Sí? Ahí, yo te voy a poner. Dale. Y acá preparamos dos cositas. Por un lado, 1 litro de agua, ¿sí? Que estamos colocando en el bowl. Y ahora la parte de la lavandina, para eso tenemos las cucharitas. Bien. Vamos a medir 1 cucharita de lavandina para nuestro litro de agua. Que acá es importante, Yami, aclarar que no es cualquier lavandina. Viste que ahora hay un montón de lavandinas diferentes, en gel, con olor a no sé qué, con olor a no sé cuánto, pero hay una sola que es la lavandina clásica, que es la que se puede usar para estas cosas, ¿verdad? Importantísimo leer el rótulo de las lavandinas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el rótulo que vamos a tener en el producto, en la botella, nos va a indicar cómo utilizar esa. Primero, si es una lavandina apta. Eso. ¿Sí? Que no tenga aditivos, que no tenga perfumes, que no sea, no sé. Para blanquear la ropa, o sea, porque hay Exacto. muchas funcionalidades. Tenés muchas, bueno, hay una específica que es la que sirve. Primero, chequear eso. Perfecto. Segundo, chequear la fecha de vencimiento. Importantísimo. Y tercero, la dosificación. ¿sí? Perfecto. ¿Cuánta lavandina en cuánta agua es la que tenemos que usar? Muy bien. En este caso era 1 cucharadita, ¿sí? En 1 litro de agua, que ya lo hicimos. Y ahora vamos a colocar la verdura, ¿sí? Perfecto. Adentro. La vamos a dejar 10 minutos, ¿sí? Importante que el agua cubra toda la verdura, Bien. la fruta, la hortaliza. bien. Si es Sí. una verdura de, por ejemplo, hojas, tenemos que lavar hoja por hoja y después colocar en el agua con lavandina durante 10 minutos, o como lo indica el rótulo. Y una vez que pasó ese tiempo, ahí pasamos a la parte de secado. Vamos a extraer esta fruta y esta verdura y colocarla. Puede ser una servilleta, en este Sí. caso. Tenemos por aquí. Sí. Ahí. Supónganse que ya pasaron los 10 minutos. Sí. Vamos a dejar que se seque. ¿Qué nos permite esto? Tener un alimento que esté libre de posibles contaminantes, de estos que hablábamos hoy, los bichitos, los microorganismos. Nos permite también mantener una vida útil mucho más amplia de la fruta, de la verdura, y podemos comer fruta directamente como esté, digamos, en la Con heladera. la cáscara y ¿sí? todo, claro. O sea, ya la Exacto. guardás así limpia. Ya la guardamos limpia y seca. Hablaste, Yami, de limpiarla, secarla con un papel en este caso, pero ¿qué pasa si la secamos con un repasador? Y lo ideal sería que esté limpio. Claro. Por ejemplo, ¿qué suele suceder en casa? Tenemos un único repasador Sí. para todo. Son entonces, muy deseados los repasadores, ¿viste? Siempre hay pocos. muy deseados. Es como el repasador es para todo: secar el plato, sacar la fuente del horno. Sí. Limpiarte Limpiarte las manos si estuviste cocinando algo y a veces ahí hay Exacto. contaminación cruzada. Mucho tal cuidado cual. ahí. No es lo ideal, sino lavarnos las manos,
utilizar un repasador para los platos, un repasador para sacar los productos del horno, por ejemplo. Claro. Usar un repasador o el trapo más limpio que tengamos para dejar secar la verdura. Bien. ¿Sí? ¿Hay algún consejo más sobre el agua, sobre el cuidado del agua? Bien, y ahora en cuanto a lo que es no tanto la seguridad de los alimentos, vamos a hablar un poquito de cómo consumir menos agua, ¿no? Sí. Teniendo en cuenta que el agua es un recurso limitado, finito, y que de vuelta, 1 de cada 3 personas no tiene acceso al agua. Es importante poder utilizar la menos cantidad posible. Perfecto. ¿Cómo podemos hacer esto? Por ejemplo, cuando terminamos de cocinar a la noche, siempre lo que solemos hacer es dejar los platos para el otro día. Hay gente muy obsesiva que dice, yo no me voy a dormir hasta que el último plato no esté limpio, pero no es mi caso. Bueno, no es el mío tampoco, pero lo ideal sería que lavemos en ese momento los platos. ¿Por qué? Porque si dejamos para el otro día, esa comida se va a secar, se va a pegar, va a costar mucho más sacarla, vamos a usar mucha más agua. Ok. Entonces es importante en ese momento poder limpiarla. Juntar ¿sí? las energías y lavar los platos en el momento. Me pongo música de fondo, me cebo un mate, por ejemplo, Ok. y me pongo a lavar los platos. Bueno, ¿sí? bueno, lo voy a intentar. Si, por ejemplo, me quedara comida en el plato, no tirarla en la bacha, sino sacarla con algún cuchillo, puede ser, tirarla en un tacho de basura y ahí sí limpiar el plato lo más limpio ¿Qué posible. tiene que ver eso con el cuidado del agua? ¿Por qué? Porque toda esa restos de comida que queden van a ir a la bacha, ¿sí? Ese resto va a ir a la cañería, se va a tapar, va a generar residuos y es justamente otra de las grandes problemáticas, el tratamiento de aguas residuales. Entonces, para poder reducir la cantidad de agua residual a tratar, ¿sí? Bien. Y la cantidad de agua que vamos a utilizar para lavar ese plato, es que la recomendación es sacamos todo el sólido por un lado y Perfecto. después lavamos por el otro. Me sumo a eso y a cuidar el agua, esto de no tirar aceite, que hablábamos con Gla el otro día, en la bacha. El aceite no Totalmente. se tira ahí porque contamina muchísimo el agua. Entonces, lo guardás en una botella, cuando ya esté frío, cerrás y lo tirás así, pero no, o se De recicla hecho, el aceite. Pero exacto, eso te iba a comentar. eso más Hay en varios restaurantes, lugares. en casas, ¿hay lugares para Hay dejar lugares, aceite? acá en Capital Federal tenemos lugares específicos que utiliza el gobierno de la ciudad. Después, en otras ciudades quizás más chicas, hay algunas organizaciones o por ahí quizás escuelas técnicas que trabajan el tratamiento de aceites de cocina puntualmente. Entonces eso está bueno. Si nos están viendo en casa y por ahí viven lejos de lo que es Capital Federal, consultar Bien. en sus ciudades, en sus escuelas técnicas más que nada, si tienen algún tratamiento de aceites, por ahí lo pueden usar para algún proyecto de la escuela. Perfecto. ¿Nos enseñás una forma de lavado de platos para Sí. cuidar el agua? Acá tenemos, en un grandioso esfuerzo de producción, logramos Ay, sí. dos. Sin precedentes el esfuerzo de producción, ¿eh? Tenemos un megatip. Esto sobre todo nos sirve cuando nos vamos de campamento, por Sí. ejemplo. Que esa es otra. Ojo, yo estoy acostumbrado a tomar agua de la canilla de mi casa y me voy a un lugar al cual no conozco. Siempre está bueno tomar agua segura y potable, ¿sí? Perfecto. Por ejemplo, una botella de agua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quizás el agua de ese lugar me haga mal porque no estoy acostumbrada. Perfecto. Entonces, tip para usar menos agua a la hora de lavar los platos. Vamos a hacer un lavado Qué primero. sucios estos platos, ¿eh? Hubiéramos comido un asado para dar los platos más difíciles de lavar. A ver. Lo bueno es que entran Sí. en el recipiente de lavado. Claro, Así que, está bien. ojo con eso. Acá vamos a tener agua enjabonada y acá vamos a tener agua limpia. Sí. ¿Sí? Primero vamos a pasar al agua enjabonada. Vamos a, con ayuda de nuestro limpiador, Sí. vamos a hacer... Vieron que está ahora, hablábamos con Yami, esto de Sí. esponjas diferentes o estos cepillitos que no contaminan el agua, porque estamos aprendiendo que la esponja que usamos toda la vida deja muchos residuos de plástico y no es buena para el planeta, entonces ahora están estos cepillitos. Totalmente, tiene una vida útil mucho más reducida, que implica una contaminación quizás un poco mayor a lo que puede llegar a ser este tipo de cepillos. Bien, una vez que esté sin restos de comida y que ya hemos pasado el cepillito por todos lados, Sí. ¿sí? Vamos a pasar a la parte de enjuague, de vuelta en agua limpia, enjuagamos, ¿sí?
Y una vez que esté enjuagado, vamos a escurrirlo y lo vamos a dejar escurrir al ambiente, ¿sí? Por Perfecto. ejemplo, en este caso lo voy a dejar escurriendo en esta maderita. madera. ¿Por qué? Porque si yo utilizo, ¿se acuerdan? El repasador que habíamos hablado hoy, por ahí ese repasador tiene algún resto de comida o algo que lo usé para otra cosa y entonces me vuelve a ensuciar el plato. Por eso es mejor dejarlo al aire libre que se seque. Esta técnica está buenísima y en muchos lugares donde cuidan muchísimo el agua se usa y se lavan los platos siempre con esta técnica de bacha Exacto. con agua con jabón, bacha limpia y se lava así. Gracias, Yami, Incluso por me venir. sirve para dejar en remojo, por ejemplo. Claro, para los vagos que no lavamos a la noche, Exacto. porque ya llego con la última de la pila, lo último, y ahí lo dejas en agua con jabón. Totalmente. Y al día siguiente, como decía mi mamá, con energías renovadas, lo lavas. Totalmente, lo lavas. Bueno, gracias. Gracias a Yamila vos. Herrera de la Cruz Roja por todos los consejos para el Día Mundial del Agua. Yami, si queremos saber un poquitito más sobre este tema, ¿cómo te podemos encontrar? Bien, nosotros estamos en todas nuestras redes sociales, puede ser Facebook, Instagram, YouTube. Nos pueden encontrar como @cruzrojaarg Perfecto. o si no, en nuestra página web www.cruzroja.org.ar. Pueden enterarse de todas nuestras acciones, cómo sumarse al voluntariado y cómo aportar a que podamos seguir sumando más acciones comunitarias, acciones humanitarias en las comunidades con las que trabajamos. Buenísimo, muchísimas acciones y trabajo re importante que hace la Cruz Roja, así que gracias por todo vos. lo que hacen y gracias por venir hoy a explicarnos de esto.